Bueno, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, yo junto a mi equipo vamos a hablar sobre lo que es el leasing financiero, una herramienta de financiamiento que probablemente han escuchado mencionar, pero que muy pocas veces se explica con claridad. Y en estos momentos yo les voy a dar a conocer lo que es el arrendamiento financiero. Muy bien, imaginemos que la siguiente situación, donde una empresa de transporte necesita comprar 10 camiones nuevos para ampliar su operación. Cada camión cuesta alrededor de 200.000 soles en total. Necesitamos aproximadamente 200 millones de soles. Ahora bien, la empresa no tiene 200 millones disponibles en caja y se pide un préstamo bancario convencional. Al banco lo que va a exigir garantías, referencias crediticias y además de ella tendrá que administrar los camiones desde el primer día siendo propietaria de ellos. En este caso, el propietario no vamos a venir siendo nosotros como empresa de transportes, ¿no? Sino que el propietario va a ser el propio banco que nos está dando el mismo dinero para comprar estos. El arrendamiento financiero resuelve este problema de una manera muy elegante. En lugar de prestarle el dinero a la empresa, el banco compra directamente los bienes al proveedor que la empresa elige y luego se los entrega a la empresa para que los use. La empresa paga cuotas mensuales durante un plazo pactado, que puede ser 3, 4 o 5 años dependiendo del contrato. Y cuando termina este plazo, la empresa paga un valor residual que en la práctica es un monto simbólico muy pequeño y los camiones pasan a ser legalmente suyos. Ahora bien, para entender a quienes participan en esta operación, tenemos la siguiente tabla donde se intervienen tres factores. El primero es donde la empresa que necesita el bien, a quien se le llama arrendatario, es quien elige exactamente qué quiere, lo usa desde el primer día y paga las cuotas según lo pactado. El segundo es el banco o la entidad financiera, a quien se le llama arrendador. Es quien pone el dinero, compra el activo al proveedor y financia toda la operación. Y por tercero tenemos al proveedor, que recibe el pago del banco y entrega el activo directamente al arrendatario, aunque legalmente la transacción es entre el banco y el proveedor. Ahora, algo muy importante es que mencionamos que el contrato de leasing tiene 4 elementos que lo definen. El primero es el plazo, que generalmente cubre la mayor parte de la vida útil del activo. Como segundo tenemos a las cuotas, que incluyen la recuperación del capital que el banco invirtió más su margen de ganancia. Y el tercero es el valor residual, que es un monto pequeño o simbólico que se paga al final para ejercer la opción de compra. Y el cuarto es más importante de todos ellos, que es la irrevocabilidad del contrato. Una vez firmado, ninguna de las dos partes puede llegar a cancelar el contrato sin consecuencias económicas serias. Bueno, para cerrar esta primera sección, quiero que recuerden la frase que voy a decir a continuación, que es que en el leasing financiero una empresa usa el activo desde el primer día, pero el banco es dueña legal hasta el último pago. Esa es la esencia del contrato. Bueno, continuando con la segunda diapositiva, una de las consecuencias más frecuentes en este tema, incluso entre los profesionales, es creer que el leasing financiero y el leasing operativo son variantes del mismo producto. Y no lo son, pues comparten el nombre, pero su lógica económica, su tratamiento contable y su finalidad son completamente diferentes. Vamos a entender cada uno bien con la siguiente tabla que pueden estar observando. Empecemos por la intención final. El leasing financiero siempre nace con la intención de comprar el activo al terminar el plazo.
Nadie firma un leasing financiero pensando en devolver el bien. El leasing operativo, por su parte, es simplemente un alquiler temporal. La empresa usa el bien durante un tiempo y cuando ya no lo necesita, lo devuelve al arrendador. No hay intención de compra. Sigamos con los riesgos y beneficios. En el leasing financiero, todos los riesgos del activo los asume la empresa desde el primer día. Si la máquina se daña, si baja su valor en el mercado o si queda obsoleta tecnológicamente, el problema es de la empresa arrendataria. Mientras que en el leasing operativo es al revés. El arrendador conserva esos riesgos porque sabe que va a recuperar el bien. Esto también afecta el mantenimiento. En el leasing financiero es la empresa quien paga todos los seguros y mantenimientos exactamente como si fuera la dueña. En el operativo el arrendador se hace cargo de eso porque es su bien y le conviene mantenerlo en buen estado para después arrendarlo nuevamente. Respecto a la opción de compra en el leasing financiero siempre existe y tiene un valor residual que en las prácticas es simbólico. En el leasing operativo generalmente no existe ninguna opción de compra, simplemente porque la intención siempre fue devolver dicho bien. Ahora bien, un punto que tiene un impacto enorme en estados financieros de las empresas, el leasing financiero aparece en el balance general como un activo y como un pasivo simultáneamente. Esto refleja la realidad económica porque desde el punto de vista financiero es como si la empresa hubiera comprado el activo con deuda. El leasing operativo, en cambio, generalmente no aparece en el balance. El gasto simplemente se reconoce cuando se paga la cuota como cualquier otro gasto operativo del mes. Otro aspecto importante es la posibilidad de cancelar. El leasing financiero no puede cancelar sin enfrentar penalidades económicas serias. Es irrevocabilidad que mencionamos antes precisamente lo que distingue este contrato. El leasing operativo sí permite devolver el bien antes del plazo, si la empresa ya no lo necesita. Y finalmente, los plazos. El leasing financiero suele cubrir el 75% o más de la vida útil del activo, mientras que el leasing operativo es un plazo más corto. Un ejemplo cotidiano para entender la diferencia es que si una empresa arrienda una flota de camiones para venderlos por los próximos 4 años con opción de compra al final, eso es el leasing financiero. Si una empresa alquila 3 camionetas durante la campaña navideña de diciembre y las devuelve en enero, eso es el leasing operativo. Y bueno, este criterio existe precisamente para evitar que las empresas estructuren contratos de leasing financiero haciéndolas pasar por operativos con el único objetivo de mantenerlos fuera de balance. Y teniendo todo esto en cuenta, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, para ya cerrar mi parte, voy a hablarles de una operación que cuando la escuchen por primera vez parece un truco, pero tiene lógica financiera muy sólida. Pues se llama leaseback o retroarrendamiento. La situación que lo origina es simple. Una empresa tiene activos valiosos como edificios, maquinarias, terrenos, pero este patrimonio está completamente inmovilizado. No genera liquidez por sí solo. Y de repente la empresa necesita efectivo urgente para pagar deudas, modernizar equipos o aprovechar una oportunidad de negocio. Ahí entra el leaseback. Pues teniendo en cuenta los 5 pasos que se está mostrando, es una forma clara de su secuencia. Porque primero la empresa vende su activo al banco al precio del mercado y recibe el dinero de inmediato. En segundo, el banco le firma de vuelta un contrato de leasing financiero sobre ese mismo activo. Como tercero, la empresa sigue usándolo exactamente igual que antes, sin ninguna interrupción operativa. Y al terminar el contrato ejerce la opción de compra y recupera la propiedad legal.
Como ejemplo, tengamos en cuenta una clínica, pues tiene un edificio valorizado en 5 millones de soles, se le vende a una financiera y recibe esos 5 millones en su cuenta. Paga 80.000 soles mensuales durante 7 años, sigue atendiendo pacientes en el mismo local sin que nadie note ningún cambio y al final recupera el edificio por un sol simbólico. En cuanto a las ventajas, la empresa obtiene liquidez inmediata sin perder el uso del activo, las cuotas son deducibles de impuestos y en muchos casos mejoran los indicadores del balance. Los límites a considerar son que la propiedad legal se pierde temporalmente. El costo financiero total suele ser mayor que haberse mantenido con el activo sin haber hecho el arrendamiento, y existe un riesgo si el banco arrendador enfrenta problemas propios. La frase que resume todo esto es que el leaseback convierte una pared en efectivo sin tener que mudarse. Y bueno, con todo esto doy pase a mis demás compañeros para que puedan seguir dándoles a conocer un poco más de todo esto del arrendamiento, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar con el punto de vista financiero, impacto en los estados financieros. En esta parte se va a explicar cómo el leasing financiero impacta directamente en la situación financiera de la empresa, ya que no solo funciona como una forma de financiamiento, sino que también va a generar cambios importantes en los estados financieros, especialmente a partir de la aplicación de la NIF 16. En este caso vamos a ver tres aspectos principales. Primero, cómo se reconocen los activos y pasivos por arrendamiento. Segundo, cómo el leasing ayuda a conservar el capital de trabajo. Y tercero, cómo influye en indicadores clave como el ROA y el flujo de caja, que son fundamentales para la toma de decisiones financieras. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a continuar. Como se sabe, el leasing financiero no es solo una herramienta de financiamiento, sino que también un mecanismo que genera efectos directos en la estructura contable y financiera de la empresa. A partir de ello, analizaremos sus principales implicancias desde la perspectiva de las normas contables, la liquidez y los indicadores financieros. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En primer lugar, tenemos el tratamiento contable bajo la NIF 16. Que introduce un cambio importante en la forma de registrar el leasing. Antes de esta norma, muchos contratos de arrendamiento no se reflejaban en el balance general, lo que hacía que la empresa pues no mostrara completamente sus obligaciones. Sin embargo, con la NIF 16, ahora prácticamente todos los contratos deben reconocerse dentro del estado de situación financiera. Esto implica registrar dos elementos principales. Uno es el activo por derecho de uso y dos, el pasivo por arrendamiento. Por un lado, el activo por derecho de uso representa el derecho que tiene la empresa de utilizar un bien durante un periodo determinado. Aunque la empresa no sea propietaria, sí obtiene beneficios económicos del uso del activo, como generar ingresos o apoyar sus operaciones. Por eso, contablemente se reconoce como un activo y además se va depreciando a lo largo del tiempo, reflejando de esta manera su uso. Por otro lado, se reconoce el pasivo por arrendamiento, que representa la obligación de realizar pagos futuros. Este pasivo no solo va a reflejar la cuota actual, sino el total de la deuda asociada al contrato.
que va a estar calculada en función, pues, de los pagos que se harán en el tiempo. A medida que se pagan las cuotas, este pasivo se va reduciendo, mientras que una parte de esos pagos se va a reconocer como gasto por intereses. Como consecuencia, aumentan tanto los activos como los pasivos, lo cual pues va a impactar en indicadores como el nivel de endeudamiento. Además, en el estado de resultados, el gasto por arrendamiento va a desaparecer como tal y se va a reemplazar por la depreciación del activo y los intereses del pasivo, cambiando la forma en que se analizan los resultados financieros. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a continuar con la preservación del capital de trabajo. Uno de los principales beneficios financieros del leasing es que permite conservar el capital de trabajo de la empresa. A diferencia de una compra tradicional donde se requiere un desembolso inicial fuerte, el leasing financia prácticamente el total del activo, incluso incluyendo el IGB en muchos casos. Esto hace que la empresa no tenga que descapitalizarse al momento de adquirir un bien. Es decir, que la empresa puede seguir operando con normalidad y mantener su liquidez respectiva. Como resultado, pues se mantiene un mayor nivel de efectivo disponible. Esto quiere decir que la empresa no inmoviliza su dinero en una sola inversión. En lugar de eso, conserva efectivo que puede usar para otras necesidades inmediatas, lo cual es clave para su operatividad diaria. También se preservan recursos para cubrir obligaciones operativas. La empresa puede seguir cumpliendo sin problemas con pagos como sueldos, proveedores y otros gastos corrientes. Es decir, el leasing evita que la adquisición de activos afecte el funcionamiento normal del negocio. Por otro lado, se mejora la capacidad de respuesta ante contingencias u oportunidades. Al tener liquidez disponible, la empresa puede reaccionar mejor ante situaciones inesperadas o aprovechar oportunidades de inversión que se puedan presentar, sin necesidad de recurrir pues a financiamiento urgente y todo ello. En términos financieros, todo esto contribuye a fortalecer la liquidez corriente y evita presiones innecesarias sobre el flujo operativo de la empresa. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Finalmente tenemos impacto en el ROA y en el flujo de caja. El leasing también tiene efectos importantes en los indicadores financieros, especialmente en la rentabilidad y en la gestión del flujo de caja. En cuanto al ROA, que viene a significar rentabilidad sobre activos. Al reconocer el activo por derecho de uso, el total de activos de la empresa aumenta. Esto puede generar que el ROA disminuya en el corto plazo, no porque la empresa sea menos eficiente, sino porque el denominador del indicador que viene a ser los activos es mayor. Es importante entender que este efecto es principalmente contable, ya que es producto de la aplicación de las normas y no necesariamente refleja un deterioro real en el desempeño de la empresa. Por otro lado, el leasing presenta ventajas claras en el manejo de flujo de caja.
las cuales son pues que las cuotas son fijas y predecibles. Esto permite que la empresa planifique mejor sus pagos a lo largo del tiempo, reduciendo la incertidumbre financiera y facilitando la elaboración de presupuestos. También se estructuran generalmente a largo plazo. Esto ayuda a que exista un adecuado calce financiero, es decir, que los ingresos que genera el activo se alineen con los pagos de leasing, evitando desbalances financieros. Por último, vendría a ser que pues reduce la exposición a variaciones inesperadas. Al tener condiciones establecidas desde el inicio, la empresa no se ve tan afectada por cambios bruscos que podrían alterar su flujo de caja. En conjunto, estas características hacen que el leasing sea una herramienta eficiente para gestionar tanto la rentabilidad como la estabilidad financiera de la empresa. Como conclusión a todo este tema, vendría a ser pues que desde el punto de vista financiero, el leasing no solo permite acceder a activos sin descapitalizar la empresa, sino que también impacta directamente en la estructura del balance, los indicadores financieros y la planificación del flujo de caja. Su correcta gestión y análisis bajo la NIF 16 es clave para reflejar fielmente la situación económica de la empresa y aprovechar al máximo sus beneficios respectivos. Eso sería todo. Voy a pasar a mi compañero. Gracias. Continuando con la exposición, mis compañeros han explicado magistralmente qué es el leasing y cómo las NIF nos obligan a registrarlo en nuestros estados financieros. Pero ahora pasemos a la verdadera razón por la cual las corporaciones peruanas aman este instrumento, el punto de vista tributario. En nuestro país, el leasing no es solo un producto de financiamiento bancario. Gracias al Decreto Legislativo 299, es la herramienta de planificación fiscal más agresiva y legal permitida por la SUNAT. Para entender esto, primero tenemos que analizar el impuesto general a las ventas, o sea, el IGB. Si una empresa constructora necesita comprar una excavadora de 1 millón de soles, tendríamos que desembolsar ese 1 millón de soles más el 18% de IGB al contado en un solo día, destruyendo su capital de trabajo. Con el leasing, el banco compra la máquina y le paga el IGB al proveedor. Luego el banco nos cobra a nosotros en cuotas mensuales, digamos por ejemplo a 3 años, ¿no? A cada cuota mensual el banco le suma el IGB. Lo brillante aquí es que la empresa no se descapitaliza al inicio y mes a mes utiliza el IGB de esas cuotas como crédito fiscal para compensar y reducir el IGB que debe pagar a la SUNAT por sus propias ventas. Es una optimización perfecta del flujo de caja mensual. Sin embargo, el crédito fiscal es solo el aperitivo. El verdadero plato fuerte del leasing, lo que se podría decir como la joya de la corona, recae en el impuesto a la renta. La normativa tributaria nos otorga un beneficio excepcional llamado depreciación acelerada. Si la empresa comprara esa misma excavadora con un préstamo comercial tradicional, la SUNAT le obligará a depreciarla contablemente usando las tablas regulares. Para maquinaria pesada, la ley exige depreciarla en 10 años a una tasa del 10% anual, es decir, el gasto se diluye en una década y el ahorro fiscal es lento. Pero si la compramos mediante un contrato de leasing, la ley nos permite depreciarla toda la máquina en el mismo plazo que dura el contrato. La única condición es respetar los plazos mínimos de ley: 2 años para bienes muebles, como por ejemplo maquinarias y vehículos, y 5 años para bienes inmuebles, como fábricas o oficinas. Esto significa que podemos depreciar esta excavadora en apenas 2 años. Pasamos de tener un gasto contable del 10% anual a tener un gasto masivo del 50% anual. Esto genera un gasto por depreciación gigantesco al inicio del proyecto, que aplasta nuestra utilidad neta, nuestra utilidad operativa contable y por ende destruye nuestra base imponible. Aquí no termina el beneficio. El leasing financiero es prácticamente el único instrumento en la contabilidad que nos proporciona un doble escudo fiscal de manera simultánea. Como vemos en la diapositiva, el escudo número 1 ataca la primera parte del estado de resultados. El tremendo gasto por depreciación acelerada del 50% impacta directamente y reduce nuestra utilidad operativa, también conocida como EBIT.
Pero a eso debemos sumarle el escudo número 2, que ataca la parte inferior del estado de resultados. Cada cuota mensual que le pagamos al banco tiene dos componentes: la amortización de capital e intereses. Todos esos intereses que pagamos durante los 2 o 3 años del contrato son 100% deducibles, como gastos financieros. Esto reduce aún más nuestra utilidad antes de impuestos. El resultado de combinar la depreciación acelerada con la deducción de intereses es demoledor. La base imponible sobre la cual calculamos el 29.5% del impuesto a la renta se encoge drásticamente. En la práctica, la empresa retiene millones de soles en sus cuentas bancarias en lugar de transferirlos al Estado durante esos primeros años críticos del proyecto. Para concluir nuestra exposición, hay un debate financiero muy común. Algunos gerentes sin información financiera suelen decir: al final de los 10 años, ya sea con préstamo o con leasing, habré deducido el 100% del valor de la máquina. El ahorro en impuestos es exactamente el mismo, solo cambia el año en que lo aplico. Desde el punto de vista puramente aritmético, pues tienen razón, pero desde el punto de vista financiero corporativo, ese es un error grave, y aquí es donde aplicamos el valor presente neto. Un sol ahorrado en impuestos hoy, en el año 1, vale muchísimo más que un sol ahorrado dentro de 10 años. ¿Por qué? Porque ese millón de soles que no le pagamos hoy a la SUNAT gracias al leasing no se queda guardado bajo el colchón. El gerente financiero agarra ese dinero y lo reinvierte hoy mismo en el negocio, en mercadería o en nuevas plantas, generando retornos exponenciales durante esos 10 años. El veredicto final es que el leasing financiero no borra los impuestos, sino que los difiere. Nos permite pagar muy poco impuesto a la renta hoy y quizás pagar un poco más en el futuro cuando la máquina ya esté 100% depreciada. En términos estratégicos, el leasing convierte al Estado peruano en nuestro principal financista a costo cero durante los años más importantes de nuestros proyectos de inversión. Muchas gracias, profesor y compañeros. Con este análisis tributario y financiero, el equipo concluye la exposición.